Avinu Malkeinu, Mosheinu, Abba, te damos mil gracias, Padre, porque tú eres bueno, bendito Creador, porque para siempre es tu bondad, tu amor, tu compasión. Gracias, Abacados, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros y para con todo tu pueblo Israel. Gracias, Adonai Yahweh Sebaot, porque tú nos defiendes, porque tú nos bendices, porque tú guardas nuestras salidas y nuestras entradas. Tú eres el Shaddai, tú eres el Elohim omnipotente, todopoderoso, que también, Padre, prometiste ser un escudo para Abraham Avino y también para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu nombre es el Elión, el Altísimo, porque tú eres sublime, más alto que los cielos, Padre, porque tú eres digno de recibir toda la adoración, toda la honra, toda la kabod y todo el esplendor, bendito Creador. Gracias porque nos regalas un Shabbat más, porque podemos venir a tu presencia, bendito Creador, para expresarte la gratitud de nuestros corazones, corazones que te aman, que te bendicen, que buscan de ti, que quieren hacer tu voluntad con toda docilidad. Padre, queremos agradarte, queremos obedecerte, queremos hacer, Padre, tus misbot, tus preceptos, tus estatutos, los cuales tú nos ordenaste, Padre, para santificarnos, para elevarnos espiritualmente, para que seamos tu pueblo, para que seamos tus hijos que te aman, y en virtud de ese amor te obedecemos, bendito Padre, con todo nuestro corazón. Gracias, amado Creador, por permitirnos venir a tu presencia, porque hoy nos permites loarte, porque hoy nos permites, Padre, expresarte nuestro amor y decirte que te amamos, bendito Creador, te amamos. Tú eres nuestro esposo fiel, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Padre, por ti estamos aquí en este Shabbat, porque tú nos das la vida, porque tú suples todas nuestras necesidades, porque podemos descansar sobre tu pecho, porque podemos, Padre, sentir ese amor profundo, grande y maravilloso que tienes para con nosotros, porque en este día de la cita nos encontramos contigo, bendito Creador. Somos como esa novia ataviada para ti, para recibir al Hatán, para recibirte a ti, amado esposo, que vienes a estar con nosotros en esa intimidad, en esa comunión contigo. También, Padre, en este Shabbat quiero dar gracias por la vida de mi nieta, por Hannah Daniela. Decirte, Padre, que gracias a ti, nuestra nieta hoy está cumpliendo un añito de vida, su primer año de vida. Gracias, Padre. Gracias porque tú has hecho posible que esta bebé haya venido a este mundo a alegrar el hogar de mi yerno, de mi hija y también nuestro hogar y de todos los que estamos junto a ella y también de esta quejilá, bendito Creador. Gracias por su vida y rogamos, Padre, que tú derrames abundantes bendiciones desde los Shamaín, Adonai Yahweh Sebaot. Padre amado, que tú envíes sobre ella abundantes bendiciones, sanidad, prosperidad, que tú permitas que esta niña crezca en el temor tuyo, Padre, y que su alimento primeramente sea tu Torah, que ella, Padre, crezca en el conocimiento de la Torah y en la obediencia a los misbot, bendito Creador. Su padre y su papá, vengan acá un segundito. Vamos a orar por esta bebé. Bendice, Padre, a su papá, a su mamá que está aquí con nosotros, a su abuela, a su tío que también está acá con nosotros. Bendice, Padre, a esta linda bebé
y te rogamos, Abacados, que tú la guíes, que tú la ilumines y que esta bebé crezca haciendo tu voluntad, obedeciendo tu Torah, haciendo tus misbot, Padre amado, y que tú permitas que esta niña sea un instrumento en tus manos, que ella crezca en la gracia y en el conocimiento tuyo, amado Yeshua, y que sea un instrumento en tus manos para que a través de ella, Padre, tú hagas su voluntad. Te lo pedimos, amado Creador, en el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach y con la unción de tu Ruach HaKodesh. Amén, ve amén. 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 Amén, Hannah. Toda. Bien, así de pie vamos a bendecir nuestra sagrada Torah. Barhut es Yahweh Hameborach. Todos decimos Barhut Yahweh Hameborach Leolam Baet. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito, bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim y Rey del universo, que nos ha recogido, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Y todos decimos amén. Amén. Vamos a leer en el Sefer Bereshit, Perek Yud Het, Bereshit capítulo 18. Hoy empezamos Parashá Vayera en nuestro ciclo trienal, nuestra cuarta Parashá, la Parashá Vayera. Y voy a pedir el favor a Ismael, por favor me acompaña acá en la lectura de nuestra porción semanal. En el capítulo 18 vamos a leer del Pasuk Aleph, del verso 1 al verso Yud Dalet, al verso 14, aquí a la izquierda, Ismael. Mil gracias. Sefer Bereshit Perek Yud Het, libro de Bereshit, capítulo 18. Empezamos la lectura en el Pasuk Aleph y terminamos en el Pasuk Yud Dalet, verso 1 al verso 14. Hamishah Hunshe Torah, Sefer Bereshit, Parashat Vayera, Bereshit Perek Yud Het, Aleph. Vayera Elai Yahweh Be'elonai Mamre, Behu Yosef Petach Haoel Kehon Hayon. Yahweh se le apareció en la planicie de Manré mientras estaba sentado en la entrada de su Sucat en el pleno calor del día. Vayisa Ainai Vayar Vehine Shelosha Nashim Nitzavin Alaiv Vayar Vayaratz Likratan Mi Petach Haoel Vaishtahu Arza. Alzó la vista y miró. He aquí que había 3 varones parados frente a él. Él los vio y corrió hacia ellos desde la entrada de la Sucat y se postró sobre el suelo y dijo: Vayomar Adonai im na atzati gen beineja el na ta'abor me'al abdeja. Adonai, si he hallado bondad en tus ojos, por favor no sigas de largo ante tu siervo. Yukachna me'at ma'im verahatsu raglechem vehishanu tachat ha'etz. Que traigan agua y laven sus pies, y recuéstense debajo del árbol.
ואקחה פת לכם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתן על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. Iré a buscar un pedazo de lejem para que tengan sustento. Luego continuarán. Por cuanto ya habrán pasado por el camino de tu siervo, dijeron ellos, pues haz como dices, tal como has dicho. ויחמאר אברהם חלב אל שרה ויאמר מחרי שלוש שאים קמח סולת לוסי ועשי עוגות. Y Abraham se apresuró a la Sucot de Sara y dijo, deprisa, 3 seim de harina de semolá, amásala y prepara tortas. A la tienda o él, a la tienda de Sara. ואל הבקר רץ אברהם וייקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנהר וימהר לעשות אותו. Y Abraham fue corriendo al ganado y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al muchacho, quien lo preparó enseguida. וייקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניכם והוא עומד עליכם תחת העץ ויאכלו. Tomó mantequilla y leche y el ternero que había preparado y los colocó delante de ellos y se paró frente a ellos debajo del árbol y ellos comieron. ויאמרו אליו אהיה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל. Ellos dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él dijo, está en la Sucat. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. Y dijo, ciertamente, regresaré a ti el año que viene en esta época, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando en la entrada de la Sucat detrás de él. ואברהם ושרה סכנין באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשים. Abraham y Sara eran ya ancianos, muy entrados en años, y en Sara había cesado la nidad. ותשחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלתי הייתה לי אתנך ואדוני סכם. Y Sara se rió en su interior, diciendo, ahora que ya he marchitado, ¿volveré a tener la piel delicada si mi marido está viejo? ויאמר אדוני אל אברהם למה שחקה שרה לאמור האף אמנם אלת ואני סכנתי. Entonces Adonai le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído diciendo de que de verdad tendrá un hijo a pesar de que ya es anciana? חג'יפלה מאדוני דבר המועד אשוב אליך כעת היה ולשרה בן. ¿Acaso hay algo que esté por encima de Adonai? En el tiempo designado regresaré a ti el próximo año en esta época, y Sara tendrá un hijo. Amén. תודה ישמעאל. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת והגה עולם נטע בתוכנו ברוך אתה
Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Y todos decimos, amén. Ok, listo, ahora sí. Y gracias. Parashá número 4, Parashá Vayera, la primera semana del ciclo trienal, Y comenzamos entonces nuestro estudio en Bereshit capítulo 18, Bereshit 18, verso 1, y esta parashá va hasta el capítulo 22, verso 24. Esta parashá, nuestra sidra mejor, Vayera, contiene unos temas bien importantes que tenemos que estudiar durante estos tres Shabbatot, estos tres Shabbatot. Este primer estudio, que nos ocupa los capítulos 18 y 19, los dos primeros capítulos de la Sidra, quise traerlo para desarrollar a partir de cuatro preguntas. ¿Ya? Luego, el próximo Shabbat, con la ayuda del Creador, vamos a tocar el tema que tiene que ver con Abraham y Sará en la tierra de los filisteos, en Gerar, y el nacimiento de Isaac. Y el tercer Shabbat vamos a tocar el tema de la Akedat Isaac, la atadura de Isaac o el sacrificio de Isaac. Ese tema es bastante importante porque tiene que ver con la orden que el Creador le dio a Abraham de sacrificar a su hijo. ¿Murió Isaac? ¿No murió? ¿Fue sacrificado completamente? ¿Quedó con vida? ¿O el Creador le resucitó? Son preguntas bien importantes sobre este tema
que lo vamos a estudiar en el tercer Shabbat de nuestro ciclo trienal. Por ahora vamos con la primera pregunta. Anashin ve malachim, varones y mensajeros celestiales, varones y mensajeros. En nuestra sidra vamos a encontrar que los malachim son llamados anashin, varones, y que los anashin también son llamados malachim. Sí, la Torah utiliza estos dos términos para referirse a un grupo de mensajeros celestiales que vinieron al encuentro de Abraham, que vinieron y fueron recibidos por Abraham Avino en su tienda, pero que también dos de ellos continuaron hasta la ciudad de Sedom, es decir, Sodoma, para librar para librar a Lot y para destruir las ciudades de la llanura. Bien, nuestro primer pasuk del capítulo 18 de Bereshit de Génesis dice así: Vayera elaf Yahweh Beelonai Manre Behu Yosef Petach Haoel Kejon Hayon. Vayera, y se le apareció Yahweh en las encinas de Manre, estando él sentado a la entrada de la tienda durante el calor del día. La palabra para tienda es Oel, la tienda, Oel. Y esto nos habla de una tienda de campaña que constituía el hogar de Abraham Avino. Se le apareció Yahweh en las encinas de Manre, estando Abraham Avino sentado a la entrada de la tienda durante el calor del día. El vocablo hebreo vayera es la tercera vez que aparece en la Torah. Previamente lo encontramos en Bereshit 12:7, Bereshit 12:7, y en Bereshit 17:1. Vamos a leer Bereshit 12:7. Dice la Torah: y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Y apareció Yahweh, aquí en hebreo es Vayera Yahweh. Y también en el 17:1, donde se manifiesta con el nombre El Shaddai. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces aquí dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Vayera Yahweh y le dijo: Anoji el Shaddai, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Hayón, Quejón Hayón, al calor del día. Así, mil gracias, Benjamín. Hay la transliteración de la fonética del segundo párrafo de las dos últimas palabras del verso 1 de Bereshit 18, está invertida la transliteración, donde dice Quejón, ahí debajo dice Hayón, ¿se dan cuenta? Y debajo de Hayón dice Quejón, es decir, están invertidas las palabras. Por favor, corrijan allí con una flechita, enviar dos expresiones: Quejón, ¿sí? Hayón, sí, correcto, sí, señor.
Allí el computador las invirtió porque le cuesta trabajo escribir al contrario, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces se invierte allí. Mil gracias, Benjamín. Bien. Quejón Hayón. Quejón significa al calor del día. Al calor del día. Al calor del día. Bien. Entonces hemos dicho la expresión vayerá aparece con antelación 2 veces. Primera vez en el capítulo 12 verso 7 y apareció, y en el capítulo 17 verso 1 y apareció Yahweh. Esta misma expresión es traducida como se manifestó. Vayerá, como se manifestó. La encontramos en Bereshit 46:29. En Bereshit 46:29 encontramos la misma expresión vayerá, pero en este caso nos habla de cuando Yosef va al encuentro de su anciano padre. En Bereshit 46:29 está escrito: y Yosef unció su carroza y vino a recibir a Israel, su padre, en Goshen, y se manifestó a él. En hebreo es vayerá. En hebreo es vayerá, sino que aquí la traducción es distinta, y se manifestó a él, porque vayerá casi siempre significa y apareció, pero entonces quedaba como muy complicado que Yosef se haya como aparecido cuando la verdad él venía en camino a encontrarse a su padre. Entonces por esa razón aquí la traducción es se manifestó a él. Yosef se manifestó a su padre Israel y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Es interesante que esta palabra vayerá, que en 3 ocasiones está escrita con relación a la aparición del Eterno a Abraham, en este último pasuk, Bereshit, Génesis 46:29, sea también usada, pero para hablarnos del encuentro entre un padre y un hijo. Vayerá. Entonces dice la Torá que Yosef unció su carroza, o su carro, su carruaje tirado por caballos, y vino a recibir a Israel, su padre, en Goshen. Vayerá, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Es decir, aquí vayerá nos habla del encuentro visible de 2 seres humanos. Vayerá, un encuentro en donde se pueden ver padre e hijo después de muchos años de sin verse, después de que Jacob Avino había sufrido mucho creyendo que su hijo amado había sido destrozado por las fieras. Después de ese luto, después de ese sufrimiento de tantos años, después de esa situación, entonces la Torá nos narra un encuentro entre ese anciano padre y ese amado hijo, y la palabra que utiliza la Torá es vayerá, para hablarnos de un encuentro visible, palpable, tangible entre un hijo y un padre que se aman. Pero esa misma palabra vayerá, la Torá la utiliza para hablarnos de la aparición del Eterno a Abraham Avino, que el Eterno le aparece a Abraham Avino, y la palabra vayerá también con las mismas letras de la palabra vayerá se escribe vayar, se lee vayar. Lo único que cambian son las nikudot, las vocales. En Bereshit capítulo 4 aparece por primera vez la palabra vayar, y vio. Vayar Elohim et haor kitov. Bereshit 1:4. Y vio Elohim que la luz era buena. Vayar. ¿Sí? Son las mismas 4
letras hebreas, la Vav, la Yod, la Resh y la Aleph. Lo único que cambian son las vocales. Vayerá significa y apareció, y Vayar significa vio. Por eso en la Torah dice Vayar Elohim, vio, o ver también, y vio Elohim, Vayar Elohim et Haor Kitov, y vio Elohim que la luz era buena. ¿Sí? Entonces es la misma palabra, tanto para ver con nuestros sentidos, con nuestra vista, ¿sí? Con nuestros ojos, ver algo que es tangible, que es físico, que tiene forma, ¿sí? Y la palabra Vayerá, que es utilizada para decirnos que el Creador se manifestó, se le apareció a Abraham. Eso es bien interesante. Más adelantico hablaremos un poquito más de esto de que es ver al Eterno, o que el Eterno se muestra, ¿sí? Que el Eterno se muestra. La tradición judía enseña que este acontecimiento tuvo lugar el tercer día de la Brit Milá de Abraham. ¿Cuál acontecimiento? Que el Eterno se le apareciera a Abraham Avino. ¿Sí? Esto de que nos narra nuestra Parashá Vayerá en el capítulo 18, verso 1, enseña la tradición judía que eso ocurrió el tercer día de la Brit Milá de nuestro padre Abraham, el tercer día. Y también enseña la tradición que esto ocurrió en el día de Pesaj, fue un día de Pesaj, eso enseña la tradición. Entonces, en el tercer día, que es el día de más dolor para los que hacemos Brit Milá, el Eterno vino a visitar a su enfermo querido, a Abraham Avino. Esa visita hizo que en el judaísmo se estableciera la misvá de visitar a los enfermos. En hebreo, Bikur Holim. Bikur Holim. ¿Qué significa Bikur Holim? La misvá de visitar a los enfermos. ¿Ya? Bikur Holim. La visita a los enfermos involucra tres componentes. Primero, con el cuerpo de uno. Be guf. La palabra para cuerpo es guf y la palabra para carne es basar. La palabra para cuerpo es guf y la palabra para carne es basar. Se escribe con bet, sin y resh. Basar. Entonces, cuando nosotros visitamos un enfermo, lo hacemos con tres componentes. Primero, con el cuerpo, guf, es decir, que debemos prestar un tipo de ayuda al enfermo, como ayudarlo a levantar o a bajar de la cama, iluminarle el cuarto o asearle el cuarto o prestarle algún tipo de servicio con nuestro cuerpo. Enseña el Bikur Holim. Segundo, con el alma de uno, es decir, con la Nefesh. Nefesh significa que debemos elevar tefilot por la pronta restauración del enfermo. Enseña la tradición que si nosotros visitamos al enfermo pero no oramos por él en esa visita, es como si no lo hubiéramos ido a visitar. Y tercero, dice que incluye el dinero de uno. Ve mamón. La palabra para dinero es mamón en hebreo. Es decir, ayudando a la persona enferma a cubrir sus gastos médicos si tiene carencias económicas. Lo que enseña el Bikur Holim acerca de visitar los enfermos es que esa visita debe hacerse con tres componentes. Con nuestro cuerpo, en el sentido de que debemos de prestar alguna ayuda al enfermo, así sea ayudarlo a reclinar sobre su cama o a sentarse, que él sienta, que el enfermo sienta que estamos prestos a ayudarles. Incluye nuestro cuerpo. También incluye nuestra alma cuando oramos por la refuá shelema de ese enfermo. Al visitarlo debemos orar por ese enfermo, por su refuá shelema.
Y tercero, también ayudarle con dinero para cubrir sus gastos médicos. Así la persona tenga dinero, sea una persona rica, nosotros tenemos que ayudar con dinero, ya sea entregándosela a esa persona o haciendo sedacá en nombre de esa persona. El judío que se niegue a ayudar a un pariente enfermo con dinero o con su cuerpo o con su nefesh, pues está obrando muy mal, porque el Eterno quiere que nosotros involucremos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro dinero en la pronta recuperación de ese enfermo. Por eso es tan importante, y por esa razón en el judaísmo esta parashá Vayará, y este primer verso de la parashá es tan importante, y por eso a partir de este verso se enseña que el Creador visita a los enfermos, y se enseña que nosotros debemos visitar también a nuestros enfermos, y que nosotros debemos en la visita orar pidiendo por la sanidad no solamente de ese enfermo, sino también de todos los enfermos del pueblo de Israel, y también ayudar económicamente. Es importante que nosotros sepamos que cuando visitamos al enfermo, cuando ayudamos a ese enfermo, cuando le damos una palabra de aliento, cuando le llevamos una fruta, o cuando solamente con nuestra presencia podemos ayudar en algo, ¿sí?, a ese enfermo, estamos haciendo una obra de sedacá muy importante a los ojos del Creador, porque estamos imitando al Creador mismo, porque Él es el que nos enseña que debemos visitar a los enfermos. ¿Cómo es posible que tengamos un pariente enfermo, bien enfermo, y que algunos nos llamemos judíos, judíos con documentos de conversión, y vivan en la misma ciudad y no se acercan a visitar a esa pobre enferma ni un solo día, y la pobre enferma suplicándole al Creador con lágrimas que la sanara de su enfermedad, de ese dolor tan terrible, y habiendo familiares con documentos de conversión que demuestran ser judíos, y no vayan a visitar a esa pobre anciana enferma, ni vayan a verla, ni vayan a asistirla, familiares, cuando la tradición, cuando el judaísmo enseña que esto es importante hacerlo. Y bueno, pues ellos mirarán qué le dicen al Creador cuando el Creador les diga por qué no fueron a visitar a una anciana enferma, ustedes que tienen ese deber de hacerlo también. Y que la ayuda económica a esa anciana enferma de pronto se convierte en una carga, cuando es un deber ayudar a esa familiar enferma con dinero para que cubra sus gastos médicos, y más cuando esa familiar enferma es nuestra madre. Entonces no hay excusa para no ayudar a una enferma cuando es de nuestra familia, cuando es del pueblo, cuando es anciana, cuando es viuda. Es donde más debemos de manifestar ese bikur jolim, esa obediencia, ese precepto de visitar a los enfermos y de ayudar con nuestro cuerpo, con nuestra nefesh y con nuestro dinero. Pasemos al verso 2. Y alzó sus ojos Abraham vino y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró a tierra y dijo: Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
Shelosha Anashim, significa 3 varones. De ellos, de estos 3 varones, luego se dice, y se pararon de allí, y se apartaron de allí los varones. Esta palabra varones en hebreo se dice como Anashim. Y fueron hacia Sedom, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. 18:22. Y luego en el capítulo 19 de Bereshit dice, llegaron los 2 malachim. Y la traducción de malachim usualmente es ángeles, pero todos sabemos que la traducción más precisa es mensajeros. Mensajeros del Eterno, mensajeros del Shamaín, de los cielos. Y dice la Torah que llegaron los 2 malachim a Sedom a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sedom. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se prosternó hacia el suelo y dijo, ahora Adonai, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y más adelante enseña la Torah, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los Anashim, los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y más adelante dice la Torah, y al rayar el alba, los malachim daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos, y tus 2 hijas. Y al final dice, y deteniéndose él, los Anashim, los varones, asieron de su mano, es decir, de la mano de Lot, de su mujer y de sus hijas. Eso está relatado en el capítulo 19, de los versos 1 al 16. Lo que nos muestra la Torah es que la Torah utiliza indistintamente la palabra Anashim y la palabra Malachim para referirse a unos mensajeros celestiales. Lo que quiere decir que estos mensajeros, que estos ángeles, que es la palabra más usual, asumieron forma humana, se corporizaron. Y por eso la Torah algunas veces los llama Anashim, hombres o varones, y en otras veces los llama Malachim, ángeles o mensajeros. Bueno, claro. Sí, de hecho es interesante cuando uno lee los comentaristas de la Torah. Los comentaristas de la Torah dicen que Abraham no los reconoció, que para Abraham eran 3 árabes, 3 beduinos, ¿sí? Y que solamente cuando el Eterno le promete que Sara va a tener un hijo, es cuando dicen los comentaristas que Abraham reconoció que no eran seres humanos simplemente, sino que eran más que seres humanos, que eran ángeles. Eso lo digo cuando uno lee los comentaristas de la Torah. Pero cuando vemos aquí en el capítulo 19 que vienen los 2 malachim, ¿cierto? De inmediato los reconoce, porque se postra rostro en tierra y además los llama con la palabra Adonai. Y recuerden ustedes que en la parashá anterior nosotros estuvimos estudiando los nombres de esos nombres que aparecen en la parashá Lech Lechá. La parashá Lech Lechá aparece el nombre Elohim, aparece el nombre Yahweh, ¿sí? Los ortodoxos dicen Havaya, invierten las letras del nombre sagrado, ¿sí? Dice, para no decir Adonai dicen Havaya. El nombre el Elión, el nombre Adonai Yahweh y el nombre El Shaddai. Esos nombres aparecen por primera vez, sobre todo el Elión, Adonai Yahweh y El Shaddai aparecen por primera vez, y también el nombre Malach de Yahweh aparecen por primera vez en la parashá Lech Lechá. Primera vez que aparecen en la Torah es en la parashá Lech Lechá.
Y Adonai es un nombre plural. Adonai es un plural, así como Elohim es un plural. Pero este plural casi siempre se ha traducido de manera singular. Adonai se traduce como mi amo, mi amo, mi creador, mi autoridad, mi controlador. Eso significa la palabra Adonai. No significa Señor, no significa Señor, porque la palabra para Señor es Baal, Baal. Y la palabra Baal dentro de la cultura hebrea significa esposo, significa marido, significa dueño de una hacienda, dueño de un viñedo, dueño de telas, dueño de cosas, de ganado. Pero esa palabra Baal dentro del paganismo cananeo significa, representa el nombre de un dios, Baal. Baal es el nombre de un dios cananeo, Baal, dentro de esa cultura pagana. Pero Baal dentro del lenguaje hebreo significa esposo, marido, dueño, padre de familia. Adonai significa es mi amo. Adonai es mi amo. Y es interesante que cuando un judío ortodoxo, un Hassán, está leyendo la Torá en Shabbat o en las festividades, cuando él está leyendo la Torá y está señalando con la yad, con la mano metálica, y cuando él llega al tetragrama, él lee Adonai, ¿sí? Por ejemplo, si un Hassán en la sinagoga estuviera leyendo Bereshit 18:1, él diría Vayera Elaif Adonai Beelonai Manre, ¿ya? Adonai. Él siempre lo va a leer así. Pero sabemos nosotros que cuando él dice Adonai en la Torá, él está leyendo el tetragrama Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Por lo tanto, eso nos permite entender que Adonai es el nombre para el Eterno. Y lo vimos por primera vez en la parashá anterior, en la parashá Lech Lejá. El Eterno se le aparece a Abraham y Abraham le responde Adonai Yahweh. O mejor, cuando dice que vino la dabar de Yahweh a Abraham, Abraham le contesta Adonai Yahweh, ¿qué me darás siendo yo que ando sin hijos? Adonai Yahweh. Y también leyendo los comentarios de la Torá comentada, Adonai representa el atributo de rigor, el atributo de rigor, igual que el nombre Elohim, que representa el atributo de rigor, rigorosidad. El nombre Adonai, perdón, el nombre Yahweh, Yud Hei Vav Hei, representa el atributo de amor y compasión, atributo de amor y compasión. Así que cuando Abraham Avinu llama al Creador Adonai, lo está llamando con un nombre propio del Eterno, un nombre propio del Eterno. Este nombre es cantado por el Hassán cuando lee la Torá todas las veces que encuentra en la Torá Yud Hei Vav Hei. Todas las veces que encuentra Yud Hei Vav Hei, él va a leer Adonai. Cuando en una conversación común de un par de judíos dentro de la sinagoga o fuera de ella, cada vez que se van a referir al Eterno, ellos le van a llamar Hashem. ¿Le van a llamar cómo? Hashem, el nombre. Pero eso es en una conversación entre judíos dentro de la sinagoga o fuera de la sinagoga. Pero el Hassán, el cantor dentro de la sinagoga, cuando está leyendo el Sefer Torah y está haciendo la lectura pública de la Torah, cuando llega al tetragrama,
él va a leer como Adonai. Pero Adonai es otro nombre para el Eterno. En el Tanakh vamos a encontrar repetidas veces las palabras Adonai, Yahweh Sebaot. Adonai Yahweh Sebaot. ¿Sí? Adonai Yahweh de los ejércitos. Adonai Yahweh Sebaot. Y también la palabra El Shaddai es otro nombre para el Creador, así como el Elión, otro nombre para el Creador. El Elión, el Shaddai, Adonai Yahweh Sebaot, la Dabar de Yahweh. Benjamín. Los mensajeros. Se llama Adonai. Bueno, esa es una buena pregunta. Es decir, cuando ellos se postran allí, en el caso de Abraham, que sale corriendo a pesar de su Brit Milá, el día más doloroso de su Brit Milá, él sale corriendo de la puerta a recibirlos, y cuando se aproxima a ellos se postra en tierra y les llama Adonai. Y que Lot también, cuando está a la puerta de Sedom, cuando ve a los malajim, se postra en tierra y le llama Adonai. Pregunta Benjamín que si en ellos hay un reconocimiento de algo divino, y por utilizar ese nombre, Adonai. Toda vez que el nombre Adonai se usa es para referirse al Eterno, como otro nombre más. Entonces la pregunta es, ¿reconocieron en ellos algo divino para llamarlo con ese nombre? Bueno, permítanme les comento. Cuando uno lee, ¿cierto?, de los exégetas, ellos dicen lo siguiente, que estos tres malajim, que estos tres ángeles, que eran tres ángeles, uno se llamaba Rafael, que vino con la misión de sanar a Abraham de su Brit Milá. Rafael vino con la misión de sanar a Abraham de su Brit Milá. El segundo se llamaba Gabriel, que tenía como misión destruir las ciudades de Sodoma, Amorá, Adma y Seboim. Y el tercero de ellos era Mijael, que tenía la misión de anunciarle a Abraham y a Sará el nacimiento de su hijo. Bueno, que Mijael sea Yeshua, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero esa es la tradición es la que enseña eso. La tradición es la que le da los nombres a esos tres malajim. Que uno era Rafael, que venía con la misión de sanar a Abraham de su Brit Milá, que el segundo era Gabriel, que tenía la misión de destruir las ciudades de la llanura, y que el tercero era Mijael, que tenía la misión de anunciarles el nacimiento de un hijo a Abraham y a Sará. Eso enseña la tradición. Y también la tradición enseña que cuando Abraham se postra, al principal de los tres le dice Adonai. Al principal de los tres le dice Adonai. Pero la pregunta es, no, la frase no. Y dijo. Eran tres personas y dijo Adonai. ¿Sí? Sino que la... ¿Cómo saber cuál de los tres era el más importante? Y el saludo es en singular. Bueno. Bueno. Lo más interesante es que después vamos a notar que se inicia un diálogo con uno de ellos. Y uno de ellos es llamado en la Torah Yahweh. Uno de ellos es llamado en la Torah Yahweh.
y Abraham le llama a él en ese diálogo, le llama Adonai. Y la Torah dice, y Yahweh le contestó, con ese con el que estaba hablando. Es que es bien interesante, ¿no? Es que es supremamente interesante que sean 3 varones, ¿sí? Y que esos 3 varones se inicia un diálogo cuando le dice dónde está Sará y cuando le anuncia el nacimiento de Sará. A ese la Torah le llama Yahweh, a ese que está hablando la Torah le llama Yahweh, ¿sí? Y de ahí después de esos 3 salieron 2 para Sedón y uno quedó dialogando con Abraham, y a ese uno que queda dialogando con Abraham, Abraham le llama Adonai y la Torah lo llama Yahweh. Es que es supremamente interesante esa situación, ¿sí? Es que es demasiado interesante. Entonces uno como que uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Eran 3 ángeles y a uno de los 3 Abraham le llama Adonai. La escritura misma dice que es Yahweh, Yud-Hei Bad-Hei, ¿sí? Entonces, pero la escritura los llama Anashim, es decir, varones, comen, caminan, andan, se recuestan bajo la sombra de un árbol. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Es decir, el Eterno hace eso. Entonces cuando viene el judío ortodoxo lleno de enojo y dice, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que el Eterno va a tomar forma humana cuando la misma Torah en Números dice que él no es hombre para que mienta? ¿Sí me entiendes? Entonces cuando viene ese choque de conceptos, sí, es un choque de conceptos, un choque de trenes lo que se presenta acá, ¿cierto? La Torah misma nos muestra, ¿cierto?, que son anashim, son hombres, seres humanos caminando, que los escetas dicen que Abraham pensó que eran árabes beduinos, apariencia humana, anashim, varones, traduce igual hombres, pero cuando usted busque en cualquier diccionario la palabra Enosh o Enash, de donde deriva Anashim, hombre, varón, ser humano, ¿sí? Correcto. Entonces, es cuando entonces se presenta una cuestión bien especial aquí, ¿cierto? O eran hombres o eran ángeles, y uno de ellos es el Eterno, pero el Eterno, ¿cómo así que el Eterno en forma humana? Entonces viene el judío ortodoxo y dice, no puede ser, imposible que él se presente en forma humana, porque la Torah dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y además el Rambán dice en sus 13 principios de fe que él no puede tomar forma humana, y entonces se paran en esos argumentos y niegan cualquier posibilidad de que el Eterno pueda tener apariencia humana. Eso pasa. Y eso nos lo dijeron hace poco en una reunión que tuvimos, ¿cierto? Que él no puede ser hombre y que no sé qué y qué tales. Bueno, déjeme decirle una cosa. El que estableció que por ningún motivo un judío puede pensar que el Eterno puede asumir forma humana fue el rabino Moshe ben Maimónides, el Rambán, ¿sí? En sus 13 principios de fe, el primero de ellos estableció eso, ¿ya? Y a partir del siglo XIII en adelante, eso se volvió dogma. Pensar que el Eterno pueda asumir forma humana es herético. ¿Y por qué es herético? Porque va en contra de lo que enseñó Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, ¿sí? Entonces, para ellos, eso se convirtió en un principio dogmático, ¿sí? Que no tiene equivocación, como los del Papa, ¿no? Cuando el Papa establece algo es porque no tiene lugar a equivocación. Con Rambán pasó exactamente lo mismo, ¿cierto? El hombre estableció esos 13 principios de fe y el primer principio fue ese,
Y entonces todo el judaísmo desde el siglo XIII, XIV, XV en adelante los asumió y hoy defienden esos principios a capa y a espada. Pero déjenme decirles una cosa, investigando, leyendo, averiguando, no siempre los judíos pensaron así como pensó Maimónides, no siempre pensaron así. Antes del siglo XII, muchos judíos creyeron que evidentemente el Creador sí podía manifestarse de forma humana, lo creyeron. Uno de ellos fue el Rabí Moshe Taku, el tosafista, llamado el tosafista. Este rabino Moshe Taku, el tosafista, afirma que Elohim a veces toma la forma humana, la forma que le provoca, y considera que es una herejía negarlo. Imagínense, considera que es una herejía negarlo. Esto está escrito en Kesaf Tamin in Otsar Nehmat, Viena, 2850. Otro rabino se llama Rabí Isaías ben Elijah de Trani, conocido como Riaz, nació en 1235 y murió en el año 1300, nieto del Rit. Habla de los estudiosos que creían en un Elohim corpóreo. Habla de los estudiosos que creían en un Elohim corpóreo. Argumenta que los que poseen esta creencia no pueden denominarse herejes, ya que incluso algunos de los santos sabios del Talmud poseían esta creencia. Esto está escrito en Sanedrei Gedolá Le Masejet Sanedrin, Jerusalén, 1972, volumen 5, sección 2, página 118. Este rabino lo que está diciendo es que muchos sabios del Talmud creían que el Eterno sí podía manifestarse en forma corpórea, en forma humana. Rabino Shmuel ben Mordejai de Marsella afirma que la mayoría de los estudiosos de la Torah en el norte de Francia creían en un Elohim corpóreo. Rabí Shmuel ben Mordejai de Marsella afirma que la mayoría de los estudiosos de la Torah en el norte de Francia creen en un Elohim corpóreo, y esto está en el Vatican Library, MS Neofiti 11, folio 219b, citado por Efraín Canarfogel. En cuanto a la Trinidad en la vida judía, es que viene una hija así. En cuanto a la Trinidad en la vida judía, dice Rabí Isaac ben Sheshet, dice, afirma que los cristianos creen en 3 y los cabalistas creen en 10. El rabino Abraham Abulafia, en términos de unidad, enseña que la Sefirot es peor que la Trinidad, porque los cristianos creen en 3, los cabalistas creen en 10. Eso lo enseña el rabino Abraham Abulafia. Dice el rabí Oshaya, esto está escrito en Bereshit Rabá, un midrash, dice que cuando el santo bendito es creó a Adán, los ángeles ministradores lo confundieron con Elohim. Los ángeles lo confundieron con Elohim. Entonces, dése cuenta que el mismo midrash Bereshit Rabá dice que cuando el creador, el bendito, formó a Adán, creó a Adán, los ángeles, cuando lo vieron, creyeron que ese hombre era el creador, era el supremo. Creyeron que el bendito, que ese hombre de carne y hueso allí era el bendito, pero que se dieron cuenta que no lo era cuando vieron que Adán quedó dormido. Entonces dijeron, uy, no, este no es, porque el creador no duerme. Pero eso enseña el midrash, que los mismos malajim, cuando vieron a Adán, dijeron, este es el Eterno, este es. Creyeron que él era. Los mismos malajim dijeron, este es el Eterno. Pero cuando vieron que Adán se durmió,
cayeron en cuenta que no era el Eterno, porque el Eterno no duerme, como dice el Salmo. Ine lo yanun velo ishan shomer Israel. Es aquí que guarda Israel, no se adormece. Pero el Midrash lo dice. Dice el rabino Abraham ibn Daud que en su tiempo judíos en masa creían que Elohim es un ser material. Judíos en masa creían que Elohim era un ser material. Esto está escrito en Emunot Vedeot 2. Y también cuando el Ramban, Rabbi Moshe ben Maimón, escribió la guía de los descarriados o la guía de los perplejos, algo así, uno de esos libros, la guía de los perplejos, ese libro fue rechazado por todos los judíos de Francia. Se opusieron a las enseñanzas del Ramban todos los judíos de Francia del siglo XII. Se opusieron a esas enseñanzas, los rabinos y los judíos de Francia, porque ellos creían que Elohim sí podía tomar forma corpórea, forma humana. Y ahora cuando dice que él no puede hacerlo, lo están limitando. Cuando dicen, no, es que él no puede tomar forma humana. Cuando ese ortodoxo dice que él no puede, simplemente lo que está haciendo es decirle, él no es lo suficientemente poderoso para hacerlo. Resulta que lo limita. Dice que porque al tomar forma humana se rebaja a su condición. Pero resulta que el Creador es todopoderoso para hacer su voluntad, para hacer lo que quiera. Si él se quiere manifestar a través de una voz, si se quiere manifestar a través de una nube, si se quiere manifestar a través de un malaj, si se quiere manifestar tomando forma humana, él es poderoso, él es libre, él es autónomo, tiene la facultad para hacerlo, porque ¿quién va a decir, usted no puede hacer eso? Hasbe Shalom, ¿cierto? Que el Creador nos libre de llegar a decirle al Creador, es que usted no puede hacer eso, ¿sí? Estaríamos diciendo una barbaridad. Él puede hacerlo, si él quiere, él lo puede hacer, ¿cierto? Él se manifestó a través de una nube, la nube Shekinah. Él hablaba con Abraham desde una caja de madera recubierta con oro, el Aarón HaKodesh. Él puede hacerlo, ¿sí?